Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Ávila y bueno, este es un formato diferente que queremos ensayar para el canal que se va a concentrar más en conversaciones y no de pronto debates, sino opiniones personales sobre diferentes temas que tienen que ver con el tema general del podcast que es espiritualidad y ciencia. En el día de hoy, para inaugurar esta sección, he invitado a mis queridas esposa e hija, Paula Andrea y Ana María. Entonces, primero que todo, buenas noches, Ana María, bienvenida. Gracias. Y Paula, muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias por la invitación. Bueno, entonces surge el tema de una conversación casual que teníamos hace un rato alrededor de una pregunta que encontré en Twitter hace algunos días. Y es una tuitera que preguntaba: ¿ustedes leerían la obra de un escritor o escritora que les parece mala persona? Y me pareció interesante porque habíamos estado conversando acerca de esto y en realidad no lo tengo muy claro. Si hasta qué punto la obra se puede juzgar por su autor o, o si la obra es independiente y tiene su propia vida y puede considerarse como valiosa o como un punto de referencia personal independientemente de la vida de la persona que ha creado esa obra. Y pues sabemos que hay casos en muchos ámbitos, no solamente en temas espirituales, sino en el mundo del arte, por ejemplo, que, que decíamos que Woody Allen, por ejemplo, es famoso por, bueno, por muchas polémicas que ha habido alrededor de su vida personal y esto ha hecho que muchas personas decidan no ver sus obras, por ejemplo. Recientemente tenemos el caso de Kevin Spacey, que por también todo el problema de acoso sexual que lo envolvió y pues que se probó, digamos, en su contra, también muchas personas han decidido dejar de ver las películas que él produjo. Obviamente no lo han invitado a protagonizar después de esto. Bueno, Harvey Weinstein, que es un caso diferente un poco porque él más que todo ha sido productor de cine, entonces digamos que las obras, aunque él ha tenido también, ha dirigido algunas obras, pero pues en la mayoría él ha sido es quien pone el dinero y quien se encarga de la producción. Entonces digamos que la obra en ese caso queda un poco más desligada del personaje. Pero para empezar la conversación, la primera pregunta que yo les quiero hacer a Ana María y a Paula es si han tenido un ídolo o una persona influyente con su obra y que se haya derrumbado, que por alguna razón o que se haya conocido temas personales que hayan hecho que ya no lo vean como, digamos, una persona tan, digámoslo, correcta como antes creían. Y bueno, ¿qué ocurrió con esa persona o qué ocurrió con que les hiciera cambiar su opinión? Ana María. Pues en general no he tenido muchos ídolos así o personas que haya pues seguido al punto de eh, como de considerar su obra como pues determinante en mis decisiones y en mi vida. Pero una persona que sí me viene a la mente es, por ejemplo, el abuelo Suagawa. Eh, en algún momento en los... Pero tienes que contarnos quién es el abuelo Zagagua porque no todos los que escuchan este podcast van a saber Ok, de quién hablas. sí, bueno, el abuelo Zagagua es un abuelo de la comunidad muisca de Bogotá. No sabría específicamente cómo describir el grupo en general, pero básicamente un sabedor, pues una persona que tiene conocimiento de esta cultura y sobre todo pues que en su momento fue guía espiritual de muchas personas. En un principio, pues cuando lo conocí, cuando me senté en sus círculos de palabra, cuando escuché lo que él compartía, pues no sé, lo encontré muy interesante, muy como una puerta hacia lo que era el mundo espiritual, como lo conciben
los indígenas de este grupo. Y sobre todo, pues muy significativo porque aprendí bastante sobre la cultura, tomé muchas como sus enseñanzas en mi vida personal. Luego sí hubo momentos en los que pues ya conociéndolo más como persona, pues él fue bastante cercano a nuestra familia, conociendo como su forma de llevar su vida y cosas que contradecían un poco lo que él quería enseñar, pues no lo considero tanto como que se derrumbó, porque siento que esa palabra es muy como que me haya decepcionado o que ya desde ese momento como que me cambió la vida. Pero sí me puso a pensar que hay momentos en los que uno como que escucha lo que dice una persona que uno admira en general, en la que uno cree, sin realmente sentarse a analizar si uno cree lo que esa persona está diciendo porque realmente le haya sentido y porque uno lo analiza y no sé, trata de apropiarlo de la mejor manera para uno, o solamente porque esa persona es una persona que uno admira. O sea, digo que ese es el punto que me hizo a mí pensar más bien que en adelante las personas que yo fuera a escuchar, a leer, a aprender de ellas, o sea, tomara un criterio para aprender de ellas, más no solo creer directamente lo que me decía esa persona, porque yo creo que es, o creyera que es la persona que tiene la verdad, no sé si Pero me hago bueno, entender. espera un momento porque me perdí un poquito. O sea, ¿tú consideras que esta persona, pues la veías como alguien que, bueno, el abuelo Zagao, porque también yo lo conocí obviamente, pero lo veías como alguien cuyas enseñanzas eran muy valiosas y aplicables a tu vida y bueno, de un provecho, ¿no? Claro. Después lo que nos dices es que empezaste a ver bueno, en su vida personal y en sus actitudes cosas que no te parecían coherentes con la enseñanza. Pero ¿hubo algún momento o algún punto en el que en el que te dieras cuenta que las enseñanzas en sí que él te había dado no fueran realmente válidas o no valieran la pena conservar? Sí, sí, por ejemplo, en cuanto a, bueno, hablemos de las relaciones interpersonales con la pareja, por ejemplo, que uno tiene en la vida. De pronto, antes, por pensar eso, por pensar en esa admiración o ese respeto por la persona que era como que yo no analizaba con mi propio criterio, ¿sí? Esas enseñanzas, y ya después, viendo eso, ¿sí? Que no tenía mucha coherencia con su vida, y pues, mirándolo como desde otra perspectiva, pues no las apropié más, o simplemente tomé lo que en general sí me parecía pues práctico y bueno para mí, pero esa parte de esas enseñanzas pues no. Pero realmente nunca me hizo pensar como eso, como en una decepción o en que ya nunca iba a escuchar su palabra, o que de pronto no me volvería a sentar en un círculo de palabra de él. Entonces, sí, ese Ok. fue el punto. Ah, bueno, listo, perfecto. Entonces, bueno, nos queda claro. Para mí me queda claro el Sí, ejemplo a mí y también. pues también tú lo conociste, entonces sabemos Sí. que pues muchos pasamos un poco por esa incertidumbre del, pues si el mensaje realmente era lo que necesitábamos en nuestra vida. Pero bueno, cuéntame, Paula, tú, la misma pregunta, si has tenido un ídolo o alguna persona muy influyente en tu vida que también se haya desacreditado, digámoslo así. Bueno, ídolo, llamarlo como ídolo, ¿no? Sin embargo, si hay un maestro al cual leí muchos libros de él y tomé muchas enseñanzas, que es Osho, Ujú. eh, llamado, ¿cómo es que se llama él en la vida real? Rajesh, creo. Se llama Bhagwan. 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 Bhagwan Rajneesh. Rajneesh. Bueno, entonces hace unos 2 meses, 3 meses, vimos un documental aquí en la casa que se llamaba Wild Country, donde contaban todos los inicios de Osho, cómo él llegó a Estados Unidos a formar una comunidad
gigante de gente con mucho dinero que se llamaba Ragnishpura. Y donde lograron hacer una comunidad bastante interesante que al principio cuando empezamos el documental dijimos una nota, súper bacano, pero luego de eso se empezaron a develar cosas que no estaban manejando muy bien dentro de la comunidad, entre ellas obviamente algo, un poquito de corrupción, y el asunto más grave que se llegó a notar era también acerca de manejos de armas, de drogas, compras de votos, de este tipo de cosas. Pero lo que me causó más impresión de todo, que bueno, todo esto es bastante humano, pero lo que me causó más impresión de todo fue la manera en cómo él trató públicamente a su secretaria en ese momento, que era su mano derecha, era la persona que dirigía como tal el Ragnishpuram, porque él viajaba, él no estaba todo el tiempo allí, sino que su mano derecha era quien estaba allí. Y bueno, como que se cayó todo el velo y este señor básicamente la trataba de hijo de tantas en adelante. Y yo me quedé pasmada porque él jamás en sus libros siempre ha sido muy enfático en cómo tratar a las personas, muy amoroso. En sus libros siempre habla acerca del amor como lo principal, entonces me causó muchísima impresión. Bueno, pero ahí te quiero parar un momentico porque yo también leí bastantes libros de Osho y recuerdo que también en algunos libros él hablaba de ser auténtico y de convertirse en la ira, por ejemplo. Él decía, yo puedo ser, cuando soy amor, pero cuando soy ira, la vivo intensamente y dejo que se exprese, pero no me quedo ahí. Entonces, no habrá sido, bueno, yo aquí haciendo un poco de abogado del diablo, no habrá sido también eso como un momento de ira que él puede que haya sido, pero ya atando una cosa con otra. O sea, si hubiera sido solamente el referirse feo a ella, pues porque todos en algún momento hemos tenido ira. Pero ya, además de eso, lo que estaba sucediendo dentro de Ragnishpuram, que no era algo que de pronto eso no estaba, él no sabe, él tenía que saber qué era lo que estaba sucediendo dentro de su comunidad. No creo que haya sido algo que que hubiera sido todo tapado y no le hubieran contado nada a él. Que eso era lo que él decía, ¿no? Que finalmente eso decía él. Todas las cosas que estaban ocurriendo, el tema del armamento y atentados terroristas incluso que llegaron a cometer y bueno, actos de corrupción y amenazas, el tema y la intoxicación a las personas que hubo envenenamiento, bueno, los invitamos a ver el documental. Sí, si no es impresionante. Si no lo han visto, Country está en Netflix. En inglés es Wild Country. Yo no sé si en Netflix de Colombia o en Latinoamérica tiene un nombre diferente, pero creo que igual se puede buscar así y aparece Wild Country. Mucho mejor que ¿cómo es? Tiger King. Que es muy bueno, pero también impresionante, pues cada capítulo como que lo deja uno más impresionado que el anterior. Ok, y entonces, bueno, digamos que lo que dices es que el hecho de que él, pues, siendo la cabeza del movimiento y pues digamos el líder espiritual del grupo, después dijera simplemente que no, que eso fueron cosas de su asistente y que él no tenía ni idea, pues bueno, ahí sí hay como algo que es difícil de creer, y por otra parte, pues muchos dirían es inexcusable, ¿no? Porque independientemente puede ser por acción o por omisión. A lo mejor en la falla no fue por haber planeado esas cosas, no lo sabemos, sino por haber permitido que ocurriera. Por haber permitido, claro. ¿Y de qué manera crees que ese hecho y bueno, todos estos hechos desvirtúan su obra? Es que yo creo que no la desvirtúa. O sea, digo, es que me causó como un shock, como que dije, no lo puedo creer que lo que esté sucediendo, que esto haya sucedido en realidad, pero sin embargo su obra me sigue pareciendo muy acertada. Sin embargo me sigue pareciendo que sus libros dicen algo que resuene en mí, no es algo que diga, no, eso entonces no es así, sino que sin embargo sigo sintiendo que lo que él decía o lo que las personas escribían acerca de lo que él decía me parece muy acertado. No le desvirtúa, pero no lo veo como ya una persona que yo quisiera continuar siguiendo, sino lo que está ahí
es lo que ya tengo ahorita en estos momentos. O sea, no, igual ya no comprarías un libro nuevo de Osho. Probablemente no. Ya lo que tengo hasta ahora ya me ha servido suficiente para de conocimiento, pues ya lo tengo, pero no sé si compraría o si iría a alguno de sus spa más adelante que tiene en la India, pues porque igual él ya no está, él ya se murió y ya lo que quedó fue lo que sus discípulos tomaron como que esa sería su enseñanza, pero ya no está él, entonces... Entonces, bueno, volviendo a Anita con el ejemplo del abuelo Sagawa, en tu caso, como para aclarar ese punto de su obra, pues el abuelo Sagawa no ha escrito libros, pero él, digamos que nos compartió muchas enseñanzas y bueno, hay conferencias que por ahí quedaron. Y ¿volverías a ellas si tuvieras, por ejemplo, la oportunidad de escuchar sus conferencias o de participar en un taller? ¿Asistirías? Pues yo creo que depende mucho del tema. Probablemente si el tema es sexualidad y relaciones de pareja, creo que no. Pero por otra parte, como no era eso de lo único de lo que él hablaba y compartía, sino de medicina ancestral, de, bueno, pues como, ¿qué se diría? Como enseñanzas más como de la cultura indígena que se pueden aplicar a la vida, ¿sí? De cómo conocerse a sí mismo, no sé, más por ese lado, pienso que sí, y pues siento que no demerito para nada esa parte de su obra, porque a la final ha sido el conocimiento que él ha construido, y también pienso que es un conocimiento válido para mí, entonces sí. Si fuera más esa parte, la tomaría y pues me sentaría a escuchar y ver qué tiene para compartir sin ningún prejuicio como tal. Vale. Esto me recuerda a una frase que escuché alguna vez de un taita que decía: no haga lo que yo hago, haga lo que yo le digo. Eso pues lo interpreto como que puede que mi vida no refleje lo que yo enseño, pero lo que enseño es bueno. Entonces les quisiera preguntar qué opinan de esa frase, si están de acuerdo. Entonces sigamos con Fabrice. Es que yo creo que así debería ser todo, ¿no? Porque es que creo que también aferrarnos a personas que a la final son humanas, que cometen errores, sí, o sea, no los endiosemos, son personas que están viviendo lo mismo que estamos viviendo nosotros, que tienen un conocimiento distinto por sus experiencias, no sé, porque han leído mucho, o porque en algunas ocasiones también han tenido la oportunidad de tener como algunas experiencias que les han hecho ver la vida de una manera distinta, y de esos que comparten, no significa que no cometan errores ni que no tengan tampoco defectos. Entonces, pues a mí me parece razonable. ¿Y confiarías en una persona que pues da unas enseñanzas pero que en su vida no refleje esas mismas enseñanzas? Dependiendo del tipo de enseñanzas. Por ejemplo, si hay una persona que dice no robe, pero veo a la persona robando, pues yo diría... O sea, yo sé porque por ética, por mis valores no lo haría, pero pues sí pensaría mucho en pensaría qué es lo que está haciendo esa persona. Pero también dependiendo del tipo de consejo y si resuena conmigo lo que la persona está diciendo, ¿no? De acuerdo. ¿Y tú qué opinas, Ani? Pues yo pienso que por un lado es muy sensato de parte de ese taita, porque él mismo está reconociendo que a la final lo que hace no va muy de acuerdo con lo que él predica o lo que él enseña. Entonces por ese lado me parece bien, porque hace que la gente también como que caiga en cuenta de eso. Pero lo que sí no estoy tan de acuerdo con, digamos, el tono de la frase o la parte de como que haga lo que yo le digo, porque a la final es muy pues prácticamente se vuelve un poquito dogmático, sí, como que prácticamente lo que está haciendo es imponiéndome lo que yo debería hacer, como lo haría un papá o pues cuando uno es niño.
y siento que eso sí, dependiendo de lo que decía Pablo, es de qué tanto la persona tenga como endiosado o en un trono a ese maestro, pues de verdad puede ser muy, ¿cómo se diría? Como muy significativo, es decir, entonces pienso que es algo que con lo que no voy mucho con la frase. O sea, si a mí algún maestro que yo admiro me dice eso, yo como que me pondría ahí no sé, como que me chocaría un poquito por eso mismo, porque siento. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con un padre, por decir algo, un padre drogadicto, que le diga a su hijo, bueno, usted ve que yo estoy consumiendo, pero no consuma porque se va a echar a perder su vida? Por otro lado, eso ya es diferente, o sea, siento que las palabras y todo cambian como el sentido de lo que quiere decir. Y por otro lado, también me lleva a pensar que otra forma en la que nosotros podemos aprender de esos maestros, o en general de cualquier persona, es a partir también del mal ejemplo. O sea, yo recuerdo mucho que un exnovio me decía, es que yo sé que mi papá no fue bueno conmigo, yo sé que él ha estado ausente en prácticamente toda mi vida, pero eso me sirve a mi ejemplo para no hacer lo mismo cuando yo tenga mis hijos. Y probablemente si no lo hubiera visto en él y no hubiera pasado por esa experiencia, no lo tendría tan claro y no me nacería tanto ser mucho mejor y aprender qué es lo que no voy a hacer. Entonces, es que el mal ejemplo también enseña, ¿no? Tiene ese lado positivo. Eso es la parte positiva del mal ejemplo. El problema es discernir cuando hay mal ejemplo, porque uno se da cuenta que es un mal ejemplo cuando ha aprendido la lección en otra parte, pero muchas veces las personas que están siguiendo a un líder, bueno, estamos hablando de líderes espirituales, pero también hemos hablado de un guía dentro de la familia, normalmente no saben qué es, o digamos han aprendido ese juicio de valor de lo que es bueno y lo que es malo de esa persona a la que siguen. Claro. Entonces sí habría un peligro inherente en que haya líderes espirituales o guías que no sean coherentes con su mensaje, ¿no? Desde ese punto de vista. Claro que sí. Es que yo creo que el asunto ahí especial es no endiosar a las personas, no endiosar a los maestros. O no llamarlos, yo no sé si llamarlos hasta maestros es algo bueno. Ellos son simplemente personas que tienen un poquito más de conocimiento que uno, pero digamos en la vida diaria que le digan a uno cómo vivir o cómo hacer ciertas cosas. Pero la pregunta que te haría es, ¿tú comprarías un libro de alguien que apenas sea un poquito más evolucionado que tú? Obviamente no. Bueno, de pronto lo haría por apoyar a la persona si es un amigo cercano. Sí. O tu esposo. Escuchando los podcasts de mi esposo, exacto. Claro que sí, hasta los compraría en el Apple Store. Pero sí, es que no, creo que es quitarle más bien el valor de pronto no llamarlos como tal maestros. Es que no sé, me parece que es que maestro es una persona que de verdad tiene el conocimiento. Ese es un punto bien importante. No una opinión personal, pues una opinión personal es distinta. Como más manera de sí, no sé. Y se puede tener un punto de vista objetivo cuando se habla de espiritualidad o de comportamiento humano. Porque ustedes saben que este canal justamente pues lo hice con la idea de compartir temas de espiritualidad y ciencia, ¿no? Porque hay muchos paralelos, pero también hay muchas diferencias. Y uno de los puntos de divergencia es que en la ciencia partimos de que sí hay una realidad objetiva que queremos descubrir. La gravedad, digamos las leyes físicas, las leyes de la cuántica, eso existe. Lo único es que tenemos que descubrirlo y bueno, en ese camino estamos. Y ahí no importa mucho la vida personal del científico, porque pues si el científico es maltratador o si es, bueno, no sé, que sea mentiroso, lo que sea en los asuntos personales. No está bien, pero tampoco está claro, no está bien, pero eso no le va a afectar siempre y cuando mantenga la práctica del método científico.
y sea riguroso en sus resultados, por ejemplo. De hecho, las historias de personas que no fueron nada ejemplares en la ciencia abundan. De Johannes Kepler, por ejemplo, se decía que era un tipo orgulloso y egocéntrico. Pero más que Kepler había una persona con la que él trabajó, que fue ahorita no recuerdo bien el nombre, pero fue quien tomó las medidas, era un experto en tomar las medidas, y este sí era millonario, pero también era era un tipo que no era nada ejemplar, pero eso no importa porque finalmente sus medidas eran objetivas. El tema con la espiritualidad es que en la espiritualidad no hay verdades absolutas. Es más, no hablemos ni siquiera de espiritualidad, es que hablando simplemente de, digamos, de ciencias sociales, de ciencias sociológicas o humanas, en humanidades, pues, lo que hay son diferentes aproximaciones o diferentes teorías y diferentes estrategias. Entonces, claro, ahí creo que sí hay una relación más directa, ¿no? Porque... Claro, te interrumpo ahí porque es que tanto en la espiritualidad vemos esa parte donde también están los llamados coach, que te enseñan cómo vivir, cómo llamar prosperidad a tu vida, cómo ser feliz, cómo enfrentar tus miedos. Entonces uno dice, bueno, pues tú estás ofreciendo algo en lo que promueves. Lo ideal y lo que yo pensaría es que esa persona se le vea pues que le está yendo bien. Si está un coach que habla de prosperidad y de libertad financiera de algún tipo y está vaciado, no tiene un peso, pues es lo que está creyendo. O sea, uno dice, pero sé consecuente con lo que estás hablando. O sea, ¿funciona tu método o no funciona? Pues no, obviamente no funciona. Sí. Pues por eso yo diría que se hace el juicio de esas personas de ese tipo. Sí. En cambio los científicos no, porque ellos simplemente prueban y muestran, funciona o no funcionó. En el arte también aplicaría, ¿no? Porque el arte también es muy subjetivo y normalmente el arte es más para quien lo recibe, ¿no? El arte se define más desde el punto de vista de quien lo ve y quien lo estudia. Pues en últimas se sabe que el artista, por ejemplo un pintor, puede crear una obra pues con una motivación muy distinta a la que terminan interpretándolo los que admiran su obra. Sin embargo, ahí creo que sí hay ciertos estándares y pues eso ya ha sido creado pues por las personas que se han dedicado a estudiar el arte, y en el tema de las relaciones humanas están, por ejemplo, los psicólogos, los filósofos. Entonces creo yo que también pues recientemente estuve estudiando de teorías psicológicas y teorías sobre la ética, que muestran como diría yo, varias corrientes que han existido y que obviamente han sido estudiadas, han sido como probadas pues en muchas personas, para también como establecer, pues digámoslo así, cuáles serían esos estándares para vivir, ¿sí? Cómo deberían ser los estándares de comportamiento. Y en realidad no que pienso que haya como solo un camino, o solo una respuesta, o solo una forma de hacer las cosas, sino hay muchas, y pienso que cada persona debe tomar de todas esas teorías, esos ejemplos, esas experiencias lo más como lo más equilibrado y lo más positivo para la vida, ¿no? Pero sí hay digamos ciertos estándares ya. Bueno, pero esos estándares se han creado con base en las circunstancias del entorno, porque los estándares en Occidente son muy distintos a los de Oriente, y los del siglo XXI son muy diferentes a los del siglo XVIII. Entonces, pues digamos que su aplicación depende enteramente del contexto en el que estén. Y han ido cambiando según los años, ¿no? Sí, como vaya desarrollándose el mundo, claro. Sí, en eso pues digamos que hay teorías y aproximaciones diferentes al comportamiento, pero pues tampoco se puede decir que haya una verdad absoluta. No, tampoco. Y bueno, y eso como pues de los temas que yo he tratado en los podcasts, hasta ahora se han centrado mucho en el tema de la ciencia, pero es porque poco a poco quiero ir tocando más temas de espiritualidad para marcar esa diferencia, que hay cosas que son objetivas, o sea, hay cosas que se pueden probar y que se pueden confirmar, y básicamente eventualmente es todo lo que esté de la mente hacia afuera, o sea, todo lo que tiene que ver con lo físico es
para mí es como el reino de la ciencia, pero en todo lo que son temas artísticos, psicológicos, espirituales, culturales, ahí creo yo que no hay verdades absolutas. Sin embargo, pienso yo que la palabra que yo he escuchado más frecuentemente es como resonancia, ¿no? Que es si uno resuena con lo que cierto autor dice. Pero lo que he visto, pues ahorita que mencionabas a Osho, y cuando, bueno, yo que he estudiado temas de la gnosis y algunos maestros de la India, siempre hay una imagen, ¿no? Un performance del autor que quiere mostrar cómo en su vida ha logrado, bien sea la iluminación o la felicidad o poderes psíquicos. Y pues en última lo que está vendiendo se está vendiendo a sí mismo como un producto. Dice, yo he logrado esto, yo me iluminé, o yo me liberé de las cadenas pues del mundo, o salí de la Matrix, como en relación al tema que toqué. Entonces la forma de hacerlo es esto. Y ahí, por eso es que les preguntaba si es posible, o en el caso que te preguntaba a ti, si tú pagarías por un libro de alguien que tú sabes que es un humano como cualquier otro, con un poquito más de experiencia. Porque normalmente la gente compra los libros de Osho es porque lo ven como un iluminado, o porque lo ven como un maestro que se puede seguir, ¿no? Que se puede... Entonces, bueno, la siguiente pregunta que tenía preparada es si ustedes creen que son necesarios los maestros espirituales. Yo creo que sí. Siempre van a haber personas que van a ser... Siempre... Incluso, pues no es personas, vamos siempre a querer tratar de aprender de otras personas, y creo que los maestros espirituales son muy necesarios para ciertos momentos en la vida. Creo que mi vida no hubiera sido igual si yo en algún momento no hubiera escuchado hubiera escuchado audiolibros de Osho, si no hubiera leído los libros de él, si no hubiera escuchado... no hubiera estado en los círculos de palabra y hubiera escuchado al abuelo Luis o al abuelo Suagagua o la abuela Yanguma, porque en su momento ellos fueron muy importantes para mí, y las palabras que me dieron y lo que yo aprendí en los círculos de palabra me sirvió mucho para mi vida, y me sigue sirviendo, porque yo tomé lo que a mí me parecía que era en mi opinión lo correcto. Entonces yo creo que sí, son importantes, y para muchas otras personas van a ser importantes. ¿Y tú qué opinas, Ani? Yo opino que también son de cierto modo necesarios. Pues sí, comparto mucho lo que tú dices, de que todos estamos como en un proceso distinto, en un momento distinto de nuestras vidas, y hay muchos casos en los que uno se encuentra como en búsqueda de lo que tú dices, como de una respuesta, como de una guía de cómo seguir adelante, a veces incluso cómo seguir viviendo, incluso para algunas personas. Entonces, de no ser por esos maestros o simplemente esas guías que comparten su conocimiento y sus consejos, pues no sería posible muchas cosas que también se han logrado hoy en día, así como se ha logrado con la ciencia, como se ha logrado con todos los logros, pues, de los humanos, gracias al no sé, compartir el conocimiento y demás. Sí. Pues yo no sé, yo pienso en cambio que no. Yo creo que no son necesarios los maestros espirituales. Como siempre tenemos opiniones divididas. Sí, esa es la idea del debate. Y yo creo que no, porque estoy de acuerdo con lo que ustedes ya han dicho, y es que en últimas hay que, usaron la palabra, creo que usted tú, Paulis, desendiosar a los maestros, o digamos a los influencers espirituales. Porque a la final, a ver, yo pienso que estamos en otra época. O sea, ahorita la información está a disposición de todo el mundo. En el pasado, un maestro podía llevar su vida totalmente anónima, bueno, digamos oculta, a la vista del público, y solamente dejar filtrar lo que le interesaba que se viera. Pero hoy en día, una persona que sobresalga va a estar en el escrutinio público y va
tarde o temprano se va a conocer quién es realmente esa persona. Entonces, lo que veo que sucede es que cuando se ha sostenido una cantidad de conocimiento en una imagen que es fabricada, que no es real, entonces el hecho de ese, digamos, desencantamiento termina afectando el mensaje, o sea, termina dañando la obra, porque pasa eso que está ocurriendo con muchos maestros y con muchos artistas, y es que la gente dice, entonces todo era una mentira. Y también creo que en última sí, pues yo pienso que se está demostrando que las personas buscan hoy en día, por ejemplo, testimonios de personas que hayan experimentado cosas duras. Y recuerdo ahorita un libro, no recuerdo el nombre ni el autor, pero sí que es uno de los libros que Bill Gates recomienda de sus lecturas favoritas, y es sobre una mujer que atravesó cáncer. Yo no sé si falleció ya, pero digamos, en su lucha contra el cáncer escuchó todos los temas espirituales de que el cáncer es una enfermedad que proviene de dolores del pasado, que es por no haber soltado, que era que ella podía curarse con la sonrisa, con el positivismo. Y en resumen, lo que ella dice es: a la mierda con todo eso, porque a mí no me van a hacer sentir culpable por mi cáncer. Yo tuve cáncer porque tengo mala suerte y punto. Y yo no soy una persona que haya sido de guardar rencores, ni de tener dolores ocultos, ni nada de eso. Y se rebeló contra ese tipo de enseñanzas. Y yo les voy a contar qué es pasar por el cáncer y qué es tener que lidiar con todas estas teorías psicomágicas de por qué sucede el cáncer. Y creo que el libro es algo así como que las cosas malas también le pasan a la gente buena, algo así. Creo que y pues es un libro que ha sido bestseller del New York Times y bueno, recomendado por Bill Gates, lo cual muestra que la gente en esta época de información también están buscando personas normales que estén contando su historia, que están contando lo que aprendieron, cómo lo aprendieron, los errores que cometieron. Y el maestro en sí, pues de Osho, yo no recuerdo haber leído nunca "yo cometí este error". Yo lo que recuerdo de su biografía era que más o menos desde niño era un sabio, que ya desde niño él era iluminado. Sí, ya, básicamente. ¿Qué opinan pues o sea, yo pienso que la pregunta ahorita, para ya ir cerrando, no alargar tanto el podcast y aburrir a nuestros oyentes, la pregunta que haría es: ¿ustedes cómo se imaginan el influencer espiritual, o cómo se imaginan el maestro espiritual de este siglo? O sea, el que necesitamos. Bueno, y si ya ustedes conocen a quiénes podrían citar dentro de esta nueva forma de ver la experiencia o las enseñanzas espirituales. Pues yo especialmente he estado siguiendo a una chica que es tatuadora. Ella es de Manizales. Y ella inicialmente empezó haciendo videos en YouTube en esta época en la que también Daniel Samper se hizo youtuber y que criticaban mucho a los youtubers, que porque hacían contenido basura y porque no enseñaban nada pues práctico para la vida, nada de fundamento, sí. Y ella pues empezó a hacer videos prácticamente quejándose de muchas cosas. Ella se llama Verónica Duque. Y pues simplemente compartiendo su opinión de lo que ella pensaba. Ella decía: este es mi canal y yo solamente voy a hablar de lo que no me gusta en general. Y ya después se volvió más famosa. Ella también pasó por una experiencia muy dura porque el esposo se suicidó y bueno, a raíz de muchas cosas que empezó a contar y que sufrió de acoso de otro youtuber, pues como que la gente empezó a conocerla más y sobre todo empezó a compartir mucho más contenido en Instagram y videos sobre eso, sobre como su filosofía de vida, lo que aprendió a raíz de todas esas experiencias, y que la gente a la final como que juzga mucho por la portada y no se da la oportunidad de aprender de personas así como tú lo dices, del común. O sea, ella no tiene millones de seguidores ni nada, pero creo que en lo poco que la he seguido aprendió muchísimo más, muchísimo más que lo que he aprendido antes de otros maestros espirituales. Y siento que es muy coherente, o sea, en su forma de vivir. Es una persona que obviamente pues también ha estudiado bastante, ha leído,
entonces está muy bien referenciada y todo eso como que, aparte de que es persona que ha pasado por estas experiencias y que la siento tan cercana a mí, ¿sí? Que pues incluso he compartido con ella en Instagram, entonces es como que he podido tomar he aprendido bastante de ella. Otra cosa muy interesante es que ella es satanista, o sea, ella pues como que devela un poquito. Perdón, yo creo que acabamos de perder otros 2 oyentes. No importa. Perdón. No. Ese es el punto, o sea, ella habla de esos temas como tan sin tabú y la razón es porque, por ejemplo, en ese tema hay muchísimo, pues, tal cual, tabú y hablan demasiadas cosas que creen que en general esta gente lo único que se dedica a hacer es a sacrificar animales y ella, pues, sí, obviamente sí, como que devela un poquito más qué es lo que hay detrás de eso, o sea, de dónde viene, o sea, que hay libros escritos que no tienen nada que ver con eso, y que básicamente son enseñanzas de cómo vivir la vida de una manera práctica, haciéndonos a nosotros responsables de nuestros actos, y eso pues obviamente es mucho más distinto a lo que nos han enseñado desde pequeños, entonces poder leerlo yo misma, poder verlo reflejado en ella como en algo muy positivo, también me ha cambiado la perspectiva y me ha hecho pensar en que pues no tengo que creer todo lo que me dicen, tanto malo como bueno, sino yo misma comprobarlo, es decir, leer, o sea, investigar, ver qué hay más allá de eso y que lo que me están presentando. Ok, bueno, te recomiendo el próximo episodio de mi podcast porque el tema va a ser escepticismo, okay. Duda y conocimiento. Bueno, ¿y tú cómo te imaginas a los maestros espirituales del siglo XXI y si conoces a alguien en quien confíes para recibir sus enseñanzas? Pues más que maestros, pues son más bien como influencers, sí, pues porque todos son influencers. Y sí tengo varios, hay gente que sigo desde hace mucho tiempo y que me gusta cómo hablan. Ahorita estoy escuchando otro par de podcasts, estoy escuchando a Aislinn Derbez con su podcast La Magia del Caos. Ella es la hija de Eugenio Derbez. Tiene un podcast muy interesante que se llama La Magia del Caos. Ella... Perdón, si quieren ahorita me pasan los links de los influencers que me han comentado para ponerlos en la página. Es que sabes que hasta esa palabra influencer se me hace como charra. O sea, no me gusta tampoco. Son gente que le gusta hablar de cosas de lo que han vivido en la vida más bien en vez de llamarlos influencers, porque eso me parece que también les quita como... Ya los influencers están demasiado ya están desacreditados, sobrevalorados, es gente que ya se sabe que... Bueno, pero tú estabas contando... Entonces te estaba hablando de Aislinn. Ella tiene un podcast muy interesante que se llama La Magia del Caos y también tiene invitados y habla acerca como de sus experiencias de ella... cómo empezó como su búsqueda espiritual, por qué llegó allá, cómo se encontró con estos maestros, muy interesante. También tengo otra chica que se llama Laura, tiene un podcast que se llama Curioseando con Laura y también habla como acerca de su vida. Ella acerca de meditación, acerca de temas varios. Ahorita últimamente publicó un podcast acerca de por qué satanizar la gordura en la cuarentena mientras estamos todos encerrados y sentirnos culpables porque estamos comiendo, porque luego nos tenemos que matar haciendo ejercicio. Interesante también. Y pues no los llamaría maestros, los llamo gente que está como lo mismo que tú estás haciendo, como lo que están viviendo del día a día, trasnochando y acostándose a las 3 de la mañana y levantándose a las 11 pero compartiendo como eso de la vida me parece interesante. Y a mí me parece bonito que ese concepto de aprender de la persona común y corriente por sus experiencias de vida y no por los pergaminos que tenga para mostrar es el espíritu del círculo de palabra. Que nosotros pues llevamos años practicando de una de las tradiciones de las comunidades indígenas de Colombia que pues tuvimos la oportunidad de seguir por varios años y se trata de eso, de conversar y de escuchar lo que tiene para decir el que está sentado al lado, que no es necesariamente el taita ni el abuelo ni el sabedor, sino una persona que está, como decimos, tejiendo la palabra
y que muchas veces terminaba siendo la palabra que necesitaba alguna de las personas del grupo. Entonces pienso que esto que estamos viendo ahorita, todos estos hijos de la cuarentena, que son estos podcasts y estos canales de YouTube que están surgiendo, sobre todos estos temas, pues son un círculo de palabra grande. Aquí le hago también la cuña a mi prima Lili Santana, que acaba de lanzar su podcast. Hoy me enteré que ella está en este cuento también. Y pues empezó también en un diálogo, en una conversación con alguien que pues enseña y que a uno puede aprender alguna cosa nueva y aparte pues de entretenerse un rato. Entonces bueno, yo pienso que hay unas conclusiones interesantes. Creo que hemos vivido el proceso de encantamiento y desencanto con los maestros espirituales. Tendré la oportunidad de compartir algunos casos puntuales en el podcast más adelante. ¿Querías agregar algo? Sí, tú no dijiste quién es tu influencia espiritual. En estos momentos. Bueno, yo tengo mis influencers personales que ya pues ustedes los conocen, el abuelo Luis Sánchez y Marita Echeverry, que son grandes amigos y coherentes en su vida, con su palabra y con sus acciones. No estoy de acuerdo al 100% en las cosas que ellos creen, pero sí creo en ellos. Los veo como ejemplos de muchas cosas que yo quiero proyectar en mi vida también. Pero sí, claro, también es evidente que mi gusto por la ciencia y sobre todo en los últimos 2 años, pues todo lo que he investigado me ha llevado también a admirar mucho personas que están muy del lado de la ciencia y que percibo de ellos una intención bastante espiritual. O sea, puntualmente ya mencionado en el podcast a Yuval Noah Harari, el autor de Sapiens, Sean Carroll, que es el autor de The Big Picture, el gran panorama, Brian Greene, Michio Kaku, está... bueno, ya los jóvenes ahorita los menciono, pero los que estoy hablando son como los divulgadores científicos peso pesado. Está también... bueno, Carl Sagan, que desde niño ha sido alguien que yo he admirado. También voy a hablar de Carl Sagan en algún momento. Y de youtubers, sigo a Javier Santaolalla, a Jorge Luis Crespo. Pues son temas más que todo científicos, pero por ejemplo Santaolalla sí ha compartido cosas de su experiencia personal. En cambio no sigo mucho personas que hablen como de su vida y de pronto pues debería hacerlo, porque creo que es, por lo que ustedes dos me han contado, es como muy enriquecedor y pues bueno, sí, yo hasta ahora tomo también aceptado más conocimiento de personas como muy con pergaminos, pues. Entonces pues a mí me queda esa invitación y pues por eso vamos a compartir estos canales de las personas que Paula y Ana María han mencionado, porque pues es bueno que las personas que nos escuchan de pronto también les den el chance. Bueno, entonces una mesa redonda de opiniones finales ya para cerrar. Pues yo bueno, dale. creo pues yo creo que la conclusión que a mí me queda es pues sí, que hoy en día el conocimiento está abierto para todos, que no debemos tener miedo no lo digamos en creer, sino en abrirnos a nuevos temas que no hemos investigado, que no hemos leído, que no nos hemos dado la oportunidad de conocer. Y que sí, que pienso que el hecho de que las personas como que enseñen a través de su vida y a través de sus palabras es mucho más enriquecedor y más positivo que simplemente estar admirando a maestros allá arriba que son mucho más avanzados que nosotros y que algún día llegaremos a ser como ellos, sino que nosotros mismos tenemos nuestro valor y somos únicos y estamos como construyéndonos a diario a raíz de todo esto que estamos aprendiendo y nosotros también estamos enriqueciendo a los demás. Entonces parece que es más bonito verlo así, como que todos estamos más bien como en una red en la que el conocimiento es libre, el conocimiento así fluye más y no sé, creo que avanzamos más como humanidad. Qué bueno, listo, muchas gracias Anita por tus opiniones y bueno, vamos a escuchar a Verónica, ¿es que se llama?
Verónica, sí. Okay. Bueno, ¿y tú qué pensamientos finales para el...? No, pues sigo pensando lo mismo, que simplemente pues hay que vivir la vida con calma y en el momento en que se necesita escuchar una palabra llegará de alguna manera, ya sea en forma de historia de Instagram, libro, YouTube, podcast, ¿no? Y que más bien la invitación es a que busquemos más información real y verdadera y no nos creamos tanto los fake news o los fake influencers que nos quieren meter en la cabeza más bien como los medios. Sí. Entonces esa sería como mi invitación y también algo para mí, para yo tenerlo presente. Bueno, está muy bien. Yo pues añadiría solamente que todo esto que hemos comentado hace parte de ese reino del conocimiento interno, de la sabiduría del ser, podemos llamarlo, de los temas de la mente y el alma, pero es en ese campo en el cual yo creo que todos tenemos algo para aportar, todos tenemos la posibilidad de agregar un granito de arena en construir estrategias que le van a servir a alguien, porque no hay un solo camino, ni un solo camino le sirve a todas las personas tampoco. Entonces ahí es donde tenemos como todo este campo mágico para expresarnos y para también investigar y experimentar. Y bueno, como les decía, en lo que vamos a enfocar en el siguiente episodio del podcast es, si vamos a hablar de ciencia, entonces que sea con todo lo que requiere la ciencia, o sea, que no sea solamente mirando canales de YouTube y leyendo foros, sino haciendo matemática, estudiando, quemándose las pestañas, debatiendo en los foros donde se debe debatir y etcétera. Entonces eso ya lo verán. Muchísimas gracias por participar, muchísimas gracias a los amigos que nos escuchan. Sus opiniones son bienvenidas en la página. Tenemos ahí una zona de comentarios, entonces pueden ahí escribirnos sus opiniones. Hay un link a mi Telegram, de hecho, en la página web, así que cualquier persona puede enviar su audio y si tiene algo para compartir, podemos hacer en algún momento como un mashup de opiniones y preguntas de otras personas. No había mencionado eso. Bueno, vamos a ver a dónde nos lleva todo esto. Muchas gracias a ustedes y nos vemos en un próximo episodio. Buen camino y buena brisa.